En el verano de 1897, Freud se vio obligado a abandonar su teoría de la seducción, y su descubrimiento casi simultáneo del complejo de Edipo en su autoanálisis le llevó inevitablemente a advertir que en los niños más pequeños operaban normalmente impulsos sexuales sin ninguna necesidad de estimulación externa. En el primer capítulo habla de las aberraciones sexuales. Dice que el hecho de la existencia de necesidades sexuales en el hombre y el animal es expresado en la biología mediante el supuesto de una pulsión sexual. En eso se procede por analogía con la pulsión de nutrición, el hambre. El lenguaje popular carece de una designación equivalente a la palabra hambre. La ciencia usa para ello la libido. Introduce dos términos: el objeto sexual, que define a la persona de la que parte la atracción sexual, y la meta sexual, que es la acción hacia la cual esfuerza la pulsión. Dice que existen desviaciones con respecto al objeto sexual. Una de ellas es la inversión, donde nunca hay una meta única, sino varias. Y pueden ser los invertidos absolutos. Su objeto sexual tiene que ser de su mismo sexo, mientras que el sexo opuesto nunca es para ellos objeto de añoranza sexual, sino que los deja fríos y hasta les provoca repugnancia. Se trata de hombres incapacitados para ejecutar el acto sexual normal o que no extraen ningún goce al ejecutarlo. Habla también de invertidos anfígenos, que son los bisexuales. Su objeto sexual puede pertenecer tanto a su mismo sexo como al otro. La inversión no tiene entonces el carácter de la exclusividad. Y también habla de invertidos ocasionales, es decir, que bajo ciertas condiciones exteriores, entre las que descuellan la inaccesibilidad del objeto sexual normal y la imitación, pueden tomar como objeto sexual a una persona del mismo sexo y sentir satisfacción en el acto sexual con ella. También dice que los lazos entre pulsión y objeto hay que aflojarlos. Probablemente la pulsión sexual es al comienzo independiente de su objeto y tampoco debe su génesis a los encantos del objeto. Nombra otro tipo de desviación con respecto al objeto sexual, y son las personas genésicamente inmaduras y animales como objetos sexuales. Nombra, por ejemplo, a los campesinos que se sienten atraídos sexualmente por los animales que cuidan. Y también dice que quien es mentalmente anormal en algún otro aspecto de su vida, en lo social o lo ético, lo es regularmente también en su vida sexual, pero que también hay muchos casos en los que llevan una vida totalmente normal en todos sus aspectos y que simplemente es en la vida sexual donde se ve la disfunción, la anormalidad. En desviaciones con respecto a la meta sexual, dice que las perversiones son o bien transgresiones anatómicas respecto de las zonas del cuerpo destinadas a la unión sexual, o demoras en relaciones intermediarias con el objeto sexual, relaciones que normalmente se recorren con rapidez como jalones en la vía hacia la meta sexual definitiva. Habla de transgresiones anatómicas dentro de este apartado. Dice que la sobreestimación del objeto sexual sería una de estas transgresiones, y dice que la sobreestimación sexual es lo que apenas tolera la restricción de la meta sexual a la unión de los genitales propiamente dichos y contribuye a elevar quehaceres relativos a otras partes del cuerpo a la condición de metas sexuales. Dentro de las transgresiones anatómicas, repito, dentro de las desviaciones con respecto a la meta sexual, habla también del uso sexual de la mucosa, de los labios y de la boca. Dice que el factor del asco estorba el camino a la sobreestimación libidinosa del objeto sexual, pero a su vez puede ser vencido por la libido. Habla también del uso sexual del orificio anal, también de la significatividad de otros lugares del cuerpo
Y habla también del sustituto inapropiado del objeto sexual. Esto es el fetichismo, en el que se produce una sobreestimación sexual del cual dependen estos fenómenos que conllevan un abandono de la meta sexual. Se dirigen, en el fetichismo, los impulsos hacia un objeto inanimado. Habla también de una endeblez ejecutiva del aparato sexual. Sin embargo, el caso patológico sobreviene solo cuando la aspiración al fetiche se fija, excediéndose de la condición mencionada, y reemplaza a la meta sexual normal, y además cuando el fetiche se desprende de esa persona determinada y pasa a ser un objeto sexual por sí mismo. Habla de fijaciones en las metas sexuales provisionales. Dice que todas las condiciones externas e internas que dificultan el logro de la meta sexual normal o la posponen, como la impotencia, el alto precio del objeto sexual o los peligros del acto sexual, refuerzan la inclinación a demorarse en los actos preliminares y a constituir a partir de ellos nuevas metas sexuales que pueden reemplazar a las normales. En 1910 agrega una nota a esta parte y dice que el zapato o la pantufla son símbolos de los genitales femeninos, que el psicoanálisis ha llenado una de las lagunas que subsistían en la comprensión del fetichismo, señalando la importancia en la elección del fetiche de un placer de oler coprófilo, perdido por represión. El pie y los cabellos son objetos fuertemente olorosos, elevados a la condición de fetiche tras la renuncia a la sensación olfativa devenida displacentera. En la perversión correspondiente al fetichismo del pie, solo es objeto sexual el pie sucio y maloliente. Dice que el pie sustituye al pene de la mujer, cuya falta se echa fuertemente de menos. Asimismo, añade que el placer de ver, el voyeur, se convierte en perversión cuando se circunscribe con exclusividad a los genitales, o cuando se une a la superación del asco, o cuando suplanta a la meta sexual normal, en lugar de servirle de preliminar. En la perversión, cuya aspiración consiste en mirar y ser mirado, la meta sexual es activa, es decir, mirar, y pasiva, ser mirado. Habla del sadismo y del masoquismo. El sadismo sería la meta sexual activa y el masoquismo la meta sexual pasiva. Dice que el sadismo respondería a un componente agresivo de la pulsión sexual, componente que se ha vuelto autónomo, exagerado, elevado por desplazamiento al papel principal. Dice que el sadismo no es más que el masoquismo vuelto hacia el propio yo, convirtiendo al yo en objeto sexual. También dice que la agresión que va mezclada con la pulsión sexual es en verdad un resto de apetitos canibálicos, una coparticipación del aparato de apoderamiento, todo ello relacionado con la fase oral. Un sádico es siempre también al mismo tiempo un masoquista. Algunas de las inclinaciones perversas se presentan, por tanto, como pares de opuestos. Añade que en ninguna persona sana faltará algún complemento de la meta sexual normal que podría llamarse perverso. La normalidad manifiesta en otras relaciones vitales suele mostrar invariablemente un trasfondo de conducta sexual anormal. También dice que las personas con problemas sexuales no tienen por qué desarrollar problemas en otras relaciones vitales. Sin embargo, la persona con problemas en otras relaciones vitales siempre desarrollará problemas en lo sexual. Es muy importante retener esto, que cuando lo anormal acompaña a lo normal no es perversión para Freud. Dice que el estudio de las perversiones ha dado como conclusión que la pulsión sexual tiene que luchar contra ciertos poderes anímicos en calidad de resistencias, y los más fuertes poderes anímicos son el asco y la vergüenza.
La pulsión sexual no es algo simple, sino que consta de componentes que en las perversiones vuelven a separarse. La clínica nos habría revelado así la existencia de unas fusiones que no se dan a conocer como tales en la conducta normal uniforme. En La pulsión sexual en los neuróticos dice que el psicoanálisis elimina los síntomas de los histéricos bajo la premisa de que son el sustituto de una serie de procesos anímicos investidos de afecto, deseos y aspiraciones, a los que en virtud de un particular proceso psíquico, es decir, la represión, se les ha denegado o frustrado el acceso a su tramitación en una actividad psíquica susceptible de conciencia. Y entonces estas formaciones de pensamiento que han quedado relegadas al estado de lo inconsciente, reprimidas, aspiran a una expresión proporcionada a su valor afectivo, es decir, el afecto busca la descarga, y en el caso de la histeria la encuentran en el proceso de la conversión en fenómenos somáticos, es decir, en el cuerpo, precisamente los síntomas histéricos. Siguiendo ciertas reglas con ayuda de una técnica particular, es posible retransformar los síntomas en representaciones, ahora devenidas conscientes, investidas de afecto, y así se consigue la averiguación más exacta acerca de la naturaleza y el linaje de estas formaciones psíquicas antes inconscientes. De esta manera se averiguó que los síntomas son un sustituto de aspiraciones que toman su fuerza de la fuente de la pulsión sexual, y que en el carácter histérico destaca la represión sexual y el despliegue hiperpotente de la pulsión sexual, una necesidad sexual hipertrófica y una desautorización de lo sexual llevada demasiado lejos. Entre el esforzar de la pulsión y la acción contrarrestante de la desautorización sexual se sitúa el recurso a la enfermedad. Es un intento de escapar a él mudando las aspiraciones libidinosas en síntomas.